García desde su precioso y bello hogar. Y queremos que él mismo se presente a toda la diáspora que nos esté escuchando en cadena nacional y que nos hable sobre su nueva obra. Sí, encantadísimo y me siento sumamente complacido de tenerles en mi casa, su casa, la casa de todos los puertorriqueños que amen a esta patria nuestra, y los que no la amen tanto, pues también podemos invitarlos para concientizarlos de la importancia de que tenemos que amar y rescatar para nosotros nuestra patria. Es un placer que estén aquí conmigo. Gracias. Esto es bien, vamos a suponer, ¿desde cuándo usted quiso escribir? Bueno, la situación la causaron mis dos hermanos mayores. Mis dos hermanos mayores, en casa se dio una situación bien curiosa, y es que mi papá, pues, de estos cristianos a ultranza, que creía que Jesús iba a venir pronto montado en una nube a buscarnos, ¿no? Pues nos envió tardísimo a la escuela. Por ejemplo, yo fui a la escuela a la edad de 8 años, al primer grado, descalzo, una distancia bastante amplia para un niño de 8 años, caminando por un camino de tierra, tropezando. Y mis hermanos, el que estaba antes que yo fue de 10 años al primer grado, y el antes que él fue de 12. Pues ellos llegaban a casa con la actitud y diciéndole a mamá que ellos habían escrito un poema y que a la maestra les había gustado mucho. Y yo dije o pensé, estos dos cabezones no son más inteligentes que yo, por lo tanto, si ellos escriben poesía, yo también voy a escribir poesía. Y en la escuela, con los pies descalzos escondidos debajo del escritorio para que pupitre, que no lo vieran los otros estudiantes, escribí mi primer poema dedicado a mi maestra trascendida ya, Elena Ceballos. Se lo di a un amigo, Luis Manuel de Jesús, que se lo entregó a la maestra lo leyó, se acercó muy cariñosa, me dio un abrazo y un beso, y mandó el poema a un periodiquito que se publicaba antes, que se llamaba el periódico Escuela, y lo publicaron. Y así empezó mi carrera como escritor. Qué bueno, muy interesante. Juan, ¿y cuántos libros has escrito hasta ahora? Hasta ahora he escrito bastantes libros. Publicados, pues tengo uno que se llama Prietuscos y Tal Cualitos. Es un poemario que causó mucho impacto en Puerto Rico porque rompió con toda esta visión inferiorizante de la poesía negroide, que es un concepto realmente despectivo, ¿no? Imagine que yo esté dialogando con usted y de momento le diga, usted es una intelectualoide, ¿no? Es un concepto que realmente es despectivo. Y mi poesía, que yo entendía que era negroide también, rompe con toda esa visión inferiorizante, y en realidad causó una revolución en Puerto Rico y en los Estados Unidos, donde viajé más de 10, 12, 15 viajes allá a dar conferencias en centros culturales, en universidades, en colegios, Barnard College, Otto Community College, en Columbia University, Medgar Evers University. Fue una experiencia realmente grande que causó Prietuscos y Tal Cualitos. Prietusco, pues, es el asunto de la negritud. Exacto. Y Tal Cualito es que mi papá, que era negro, ¿no? Me imagino que se lo sospechaban, ¿no? Mi papá era negro y nos decía que si uno era negro debía buscar una mujer más clara para que los hijos salieran tal cualitos. Es esta idea que hemos tenido siempre de mejorar las razas, ¿no? Que, como le explicaba a Rafael, pues es cierto que mejora, pero no necesariamente tenemos que ser nosotros los negros los que mejoramos. Los blancos mejoran también, porque si se sigue mezclando la misma sangre, eventualmente causa lo que se llama endogamia. La endogamia causa también hemofilia y causa la porfiria, que es una especie de locura. Pues mi segundo libro nace posteriormente producto de las experiencias
con Prietusco y Talcualito. O sea, todo el mundo esperaba a don Juan Boria, el faraón del verso negro. Todo el mundo me pregunta sobre don Juan Boria, yo siempre contesto lo mismo. Era un gran actor, pero tenía un mal libreto. Cuando uno escucha la poesía negroide que inicia en Puerto Rico, un poeta exquisito nuestro, don Luis Pales Matos, si uno busca realmente profundo, pues la poesía de Pales Matos pues tiene unas imágenes bien peyorativas. El cebollín que sofríe las entrañas, ñam, África mastica su cena de exploradores, donde se sigue perpetuando la idea del supuesto canibalismo de los negros. Y la poesía de Pales Matos lleva a surgir Fortunato Vizcarrondo con su Tuntún de Pasa y Grifería, que es el libro que inicia todo este proceso de Luis Pales Matos. La gente entiende que lo de tuntún es musicalidad. No, tuntún quiere decir hablar disparatadamente. Pasa es el supuesto pelo malo de los negros y la grifería es el mestizaje, visto despectivamente también. Por lo tanto, lo que dice el título de Pales Matos de su libro es que aquí lo que había era una especie de diálogo disparatado entre los pasú y los de pelo malo. En ese aspecto, pues la poesía de Pales Matos abre la puerta a Fortunato Vizcarrondo con su Dinga y Mandinga. Que la poesía Dinga y Mandinga, los Dinga obviamente fueron de los africanos que trajeron a Puerto Rico, también los Mandinga. Pero ese dicho que el que no tiene dinga tiene de mandinga puede ser muy positivo, pero si escuchamos, por ejemplo, ¿y tu abuela dónde está? Fíjese que el negro realmente asume una actitud de autorrechazo y autodesprecio en ese poema. Tú tienes el pelo de seda, el mío es caillo nada más. O sea, esa visión del pelo malo, pues eso es parte de lo que se rompe en mi poesía. Por ejemplo, en Oda a mi cabello, yo digo, el viento jamás despeina mi cabello ensortijado. Es privilegio tenerlo. Y me decían que era malo. Me peino por la mañana y todo el santo día ando sin tenerme que peinar este cabello rizado. Y eso es una ventaja. El que me diga que es malo puede largarse al infierno con su prejuicio infundado. Definitivamente la poesía accidentalmente, porque además del doctor Isabel Ozenón Cruz, que me causó una transformación, una imagen en su libro Narciso descubre su trasero, pues es el doctor Francisco Yush Mora, quien me crea la imagen de la poesía negrista en lugar de la poesía negroide. Claro, no creo que a la poesía nuestra haya que ponerle ningún sello, ni negroide ni negrista, es simplemente poesía, porque los blancos no tienen poesía blancoide. Exacto. ¿Y usted tiene alguno de sus libros sea el hijo preferido? Yo en ese caso pues me retrotraería a mi madre. Mi madre era iletrada, pero era mi maestra favorita y sigue siendo mi maestra favorita. E incluso pues me la traes a la mente porque nosotros hacíamos lo imposible porque mamá nos dijera cuál era su hijo preferido. Y la atosigábamos y la torturábamos y sabíamos quién era su preferido, pero mamá todo el tiempo se mantuvo en la actitud, no, todos son mis hijos y a todos los quiero igual. Mira, y amor, es lo mismo con relación a mis libros, ¿no? Nos gustaría que nos hablara, perdón que te interrumpa, nos encantaría que nos hablara sobre tu último libro, Oscar. Ok, el libro que hace secuencia a un Prietusco y Talcualitos es una novela autobiográfica que llamé Un ser inadecuado. Inadecuado porque eso es lo que nos inculcan desde que nacemos en todos los aspectos. Por ejemplo, en la religión,
puesto que por allá, por qué sé yo, donde diablos alguien pecó, pues entonces todos somos pecadores. ¿Qué culpa tengo yo de que alguien se haya puesto con pocas vergüenzas por allá en otro sitio? Yo no soy responsable de eso, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues, ese sentimiento de inadecuación hay que vencerlo, hay que superarlo. Y me atrevería a afirmar que gran parte de los problemas que aquejan a este mundo definitivamente los ocasiona ese sentimiento de inadecuación. Pues un ser inadecuado es una especie de catarsis, una especie de desahogo, donde yo recojo las circunstancias de todo lo que pasó posteriormente al nacimiento de Prietuscos y Talcualitos, que causó que el sistema empezase a atacarme. Ya estaba tranquilo haciendo el American Way of Life, me había dedicado a la vacuumclinología, llegué a ser distribuidor para Puerto Rico de unos sistemas de limpieza que se llaman Kirby, comencé de vendedor y me hice dueño de la compañía. Pues en un ser inadecuado yo recojo todo el dolor que causó el sistema al atacarme y destruir prácticamente todo lo que yo había logrado como ser humano, un proceso de sanación al que he estado sometido en los últimos 10 o 12 años. En ese momento es cuando empiezo a estudiar otra vez y estudio una maestría en creación literaria. Pues esta maestría en creación literaria, la tesis de esa maestría es Caroba. Caroba es un intento de cuento que yo había hecho hacía más de 30 años. Y lo di a leer a un directo amigo, el doctor Real Marcos Padua, que me pinchó el globo y simplemente me dijo que aquello no era ningún cuento. Y cuando vio que ya yo estaba a punto de mandarlo a buen sitio, parece que para tratar de calmar mi estado de ánimo, me dijo, eso, compadre, es un capítulo de una novela que usted va a escribir en algún momento de su vida. Pues cuando llegó el momento de escribir esa novela, pues surgió otra vez la idea de Caroba. Y Caroba se convierte del intento de cuento en esta novela que es mi tesis de maestría en creación literaria. ¿Cuál es el tema? El tema es la puertorriqueñidad, definitivamente. Caroba es el nombre de un caballo, un caballo paso fino, que cuando nace el color cobrizo del caballo es impresionante, un caballito precioso, todo el mundo lo esperaba como un ser especial. Sí. Y cuando nace el caballo, el dueño del caballo dice, impresionado, lo vamos a llamar Caoba. Pero en la actividad había muchos niños, empleados, los hijos de los empleados de la hacienda, y empezaron a corear Caroba. Caroba, 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 Caroba. Y el dueño del caballo pensó, no es Caroba, es Caoba. Bueno, no importa, ya luego corregiré eso. Sin embargo, el caballo se crió llamando Caroba. Ese es el cuento. Quienes quieran saber cuál es la realidad deben leer la novela para enterarse de qué es lo que ¿Dónde la encontramos? Bueno, en este momento, dada la circunstancia, hemos mandado a imprimir 100 ejemplares. La pueden conseguir directamente conmigo. Eventualmente la vamos a distribuir cuando hagamos una segunda edición. La vamos a empezar a distribuir en las librerías y mi pretensión es grande. O sea, este es un afán de recuperar el discurso de la puertorriqueñidad. El discurso de la puertorriqueñidad definitivamente se ha estancado. Sí. Yo entiendo que el sistema colonial en Puerto Rico ha logrado callar, anular incluso las voces más claras en nuestro país, que en un afán de hacerse internacionales se han olvidado del discurso de lo que es la problemática
del puertorriqueño, la esquizofrenia que ha creado este sistema, donde unos hablan para la derecha, otros hablan para la izquierda, unos quieren permanecer en el centro, unos dicen que somos una cosa, otros dicen que somos otra. Y eso es lo que yo quiero llevarle, ese mensaje es el que yo quiero llevarle a esa diáspora de puertorriqueños, fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico y obviamente a todo el planeta. Hay una gran pretensión en este libro. ¿En qué teléfono le podemos llamar? Puede, ¿O en qué email? directamente me pueden comunicar el email, es prietusco4788 @gmail.com. Ahí se pueden comunicar conmigo para conseguir el libro, y definitivamente entiendo que es una obra de afirmación. Incluso, pues, ustedes recuerdan el famoso cuento de don Abelardo Díaz Alfaro, el Josco. Sí. Pues cuando el doctor Mario Cáceres Sepúlveda escribe el prólogo del libro, él mismo dice en este prólogo que él cuando leyó la propuesta de tesis, de momento pensó hizo una asociación con relación al Josco, la escritura de don Abelardo Díaz Alfaro y lo que yo pretendía. Sin embargo, ¿por qué mejor? Déjeme leerle rapiditamente. Dice en una parte del prólogo, la primera es el papel protagónico del caballo puertorriqueño en el siglo XVI en el proceso de consolidación del control sobre México y Perú, hecho documentado por las crónicas de la conquista. El segundo es la imagen del caballo puertorriqueño y el contraste del mismo con el caballo inglés, presente en un documento de 1598 firmado por el cronista de guerra inglés, el reverendo John Lightfield. La tercera, el comentario sobre el equino firmado en el 1797 por el naturalista francés André Pierre Ledoux en visita científica a Puerto Rico. Y el cuarto, el personaje del caballo, según lo dibujó en el 1849 un cuadro de costumbres Manuel Alonso Pacheco. Mi imaginación histórica es la única autora de este palimpsesto. Ella juega conmigo como la dama seductora que me visita de vez en cuando. Aparte, y esto es lo realmente interesante y que establece la diferenciación, aparte voy a dejar los juegos que acometió Abelardo Díaz Alfaro en sus textos poéticos y simbólicos, El Josco y los perros. El papel de la elementalidad de lo agrario y lo rural es variable en ambos textos, por lo que su lectura apela más a la posibilidad de un relato mítico, existencialista, que al criollismo trascendentalista, al que ocasionalmente los había asociado. Confieso que cuando me enfrenté por primera vez a Caroba, pensaba que se trataba de un ejercicio de esa naturaleza. La apelación a la identidad en los referidos relatos es exógena. Quien la aporta es el lector consciente de la agonía de su contradicción. En el caso de la obra de Juan de Mata, eso no ocurre. La narración no ofrece oportunidades para la confusión. Cuando se invoca la década del 1950, el signo es la insurrección nacionalista. Cuando se buscan espacios concretos que, como un templo, sugieren la identidad, allí aparece Lares. No se trata de decisiones simples, de lo que se trata es de posturas con las cuales el autor no transige. En el mundo bipolar que se construye en la novela, las medias tintas se ahorran del todo. Caroba y Constantino, el puertorriqueño y el cubano, la nación ante el imperio, son códigos que no permiten una sola fisura. Esa aparente claridad da a la novela la transparencia que garantiza una fácil y sabrosa lectura que hacen de Juan de Mata un excelente escritor. Lo pueden conseguir también en libro en Amazon. El libro está disponible en Amazon. Pueden pedir Caroba y Amazon está distribuyéndolo, e incluso pueden pedirlo para regalo de Navidad y se lo van a enviar
Mira, el tiempo como que nos está traicionando. Danos un último mensaje a todas las personas que te están escuchando para que quieran conseguir el libro. Estimúlalo un momentito. Yo entiendo que realmente Caroba es otro grito. Es un grito a la conciencia de este país que cada día está más y más y más afectado. Estamos pasando por una situación gravísima donde incluso se nos ha impuesto una junta que no viene para nada a ayudar a los puertorriqueños, que lo que viene es a cobrar los dineros de una deuda que es anticonstitucional, que es ilegal, y realmente a despojar a los puertorriqueños de lo poco que nos queda. Yo creo que si no despertamos a tiempo, en muy poco tiempo vamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra. Yo creo que tú tienes toda la razón. Y por eso es que estamos aquí esta tarde. Se nos ha acabado el tiempo, pero quisiéramos abrir la oportunidad para volver de nuevo y seguir hablando de los demás libros y que nos declames. Nos encantaría que nos declamaran un poema completo. Te agradecemos. Ok, encantadísimo. De hecho, yo creo que en ese aspecto la poesía mía realmente marcó un hito en Puerto Rico, por lo que ya había dicho anteriormente. O sea, todo el mundo esperaba a don Juan Boria, que incluso ni siquiera se llamaba Juan Boria, se llamaba Jaime Torres Torres. Es curioso que escuché a un gran amigo, Marcelino Canino, hablar de Juan Torres Romero, o sea, de Juan Boria Romero, perdón. Y yo entiendo y busqué la información y yo entendí que el nombre de Juan Boria en realidad era Jaime Torres Torres. Realmente eso no es importante. Lo importante es que nos hagamos conscientes de lo que somos como seres humanos y a dónde vamos y a esa afirmación que es tan necesaria. Un fragmento de mi poema Un hijo tuyo y mío, para ponerlo a consideración de ustedes, porque Un hijo tuyo y mío realmente es un canto a la puertorriqueñidad. Y dice: un hijo tuyo y mío, me lo imagino prieta. Un hijo tuyo y mío de sonrisita negra y sus manitas negras. Un hijo tuyo y mío de pelito rizado y un afro. Por supuesto, jamás será rapado. Un negrito travieso para amarlo y mimarlo y verlo cómo crece un año y otro año y enseñarle que el mundo puede ser reformado. Un último mensaje para información al desnudo, a la diáspora. Entiendo que ese final del poema Un hijo tuyo y mío, que de hecho no es el final, sino lo que acabo de decir, es fundamental. O sea, tenemos que buscar información. En este mundo hay unos grupos humanos que están queriendo controlarlo todo y los desconocemos. Hay nombres que a uno a veces le da hasta temor de decirlos porque lamentablemente son capaces de cualquier cosa. Pero busquen información, averigüen quiénes son los grupos de poder, quiénes están en control, quiénes son los que crearon las Naciones Unidas, quiénes son los que realmente quieren controlar el planeta, imponerle chips a la gente. Busquen. La información está disponible y en esta época nadie está justificado para permanecer en la ignorancia. Muchas gracias.